A la mañana siguiente, una carta llegó a las manos de Shaun en la prisión. Ella y Cici ya habían acordado que Cici le mostraría una foto de la escena del crimen. Shaun miró la foto del cadáver durante un largo rato. Luego, sin dudar, la rasgó en pedazos y se la tragó. Esta escena pronto llamó la atención de los guardias. Incluso el abogado Chen, que estaba frente a ella, quedó en shock. Poco después, el abuelo del niño notó que algo no estaba bien. Desde que recibió un mensaje extraño de su nieto, no había podido contactarlo. El mensaje decía que el nieto se iría a un lugar diferente para despejarse y que no lo buscara. El abuelo sintió que el tono del mensaje no coincidía con el de su nieto, por lo que decidió ir a la policía. La oficial de policía informó de inmediato a William. En ese momento, William ya había compilado una lista de todas las personas relacionadas con Shaun y Cici. Shaun se había tomado todas las pastillas para dormir que había guardado. Rápidamente, los compañeros de prisión notaron algo raro. Debido a las malas condiciones de tratamiento en la prisión, la policía solo pudo llevarla a un hospital cercano. A la mañana siguiente, Cici vio en las noticias que Shaun había sido enviada a un hospital local. Para cumplir con la última promesa del trato, Cici se hizo pasar por doctora y se coló en la habitación del hospital. Mientras le contaba a Shaun cómo mató a Sehun, Shaun notó algo extraño. Los detalles que Cici describía no coincidían con la foto que ella había visto. Shaun observó la foto frente a ella y finalmente notó la diferencia. En la foto que Cici le dio, el cuchillo estaba clavado en el lado derecho del cuello, mientras que en la foto que ella había recibido, el cuchillo estaba en el lado izquierdo del cuello. Cici también comenzó a ponerse nerviosa. Esa noche, ella en realidad había cambiado de opinión. Se cortó la palma de la mano, ya que nunca había matado a nadie y no pudo reunir el valor para hacerlo. Despertó a Sehun y actuó con él. Al final, con la cooperación de Sehun, Cici logró tomar la foto. Luego, Cici le dijo al chico que no debía aparecer en público durante un tiempo. Por suerte, había comprado bastante comida en el sótano, suficiente para que él se quedara una semana. Pero lo que no sabía era que Shaun, al ver otra foto, ya había confirmado que Sehun estaba muerto. Así que si Cici realmente mató o no a Sehun, a Shaun ya no le importaba. Mientras tanto, el abuelo de Sehun llegó a la mansión de su hijo. Como su hijo y su nuera habían sido asesinados allí, no podía creer que su nieto se atreviera a ir allí. Pero Sehun, para jugar, no tenía miedo de vivir solo allí. El anciano entró en la casa y vio un gran rastro de sangre. Siguió el rastro de sangre hasta el sótano, donde, en el congelador de la parte más interna, vio una escena que nunca olvidaría. En ese momento, Cici se enteró de la muerte de Sehun y, alarmada, huyó del hospital. Quería ir al lugar del crimen para confirmar si realmente había sucedido. Aunque había acordado con el chico encontrarse una semana después, cuando llegó apresuradamente al lugar, descubrió que la policía ya había cerrado el área. Al ver el cadáver del chico ser sacado, Cici confirmó que lo que Shaun le había dicho era cierto, pero su manera de huir fue vista claramente por el abuelo de Sehun. William volvió a hacerse cargo de la investigación. Al revisar los antecedentes de Sehun, descubrió que este chico había sido juzgado hace 2 años por un caso de abuso sexual, pero como en ese momento era menor de edad, el caso no fue ampliamente difundido. William preguntó casualmente por el paradero de la víctima de ese caso, pero la oficial de policía le informó que la víctima y su padre se suicidaron hace 2 años. Poco después, la policía realizó una autopsia al cadáver de Sehun. Desde ese momento, el abuelo de Sehun decidió vengar a su nieto con sus propias manos. Según el informe de la autopsia, el cuello de Sehun tenía varias marcas de estrangulamiento, pero la causa final de la muerte fue que le clavaron 4 cuchilladas en el cuello. Con la muerte de Sehun, William pensó inmediatamente en la relación con el caso de abuso sexual de hace 2 años. Así que ordenó investigar a fondo. Según la investigación de la oficial de policía, la víctima en realidad tenía una hermana llamada Jiang Ni. Hace algunos años, Jiang Ni había estado en una organización internacional de voluntarios médicos, pero después de eso, no se volvió a saber nada de ella. Pensando en lo que Shaun había hecho a los padres de Sehun, William sospechó que Shaun era la hermana de la víctima, Jiang Ni, así que aprovechó la oportunidad para ir al hospital y confirmar esta información con Shaun. En ese momento, William recibió un informe de su equipo. Según los cabellos encontrados en la casa de Sehun, confirmaron que Cici había estado allí.